Cientos de prisioneros sentados en el suelo, con la cabeza entre las piernas y en ropa interior, mientras decenas de oficiales vigilan. No, estas imágenes no son de El Salvador y la guerra contra las pandillas de Nayib Bukele, aunque lo parezcan. Son de otro país centroamericano, Honduras, que hace ya 7 meses decretó un régimen de excepción por la violencia y que ahora endureció la seguridad en las cárceles y los controles en las calles. ¿Qué sucedió en Honduras para que Xiomara Castro, en las antípodas ideológicas de Bukele, imite, al menos en apariencia, su estrategia? Hoy en Cafeína hablamos del estado de excepcionalidad que se vive en Honduras, la estrategia que se repite de mano dura contra las maras y las semejanzas, pero también diferencias que se dan entre los dos países. Recuerden suscribirse a los canales de YouTube de Canal Red. Cafeína está en Canal Red Latinoamérica. Activen la campanita para no perderse las novedades y compartan con sus amigos. También estamos en otras redes sociales. Toda la información se la dejamos aquí abajo. Vamos a ello. Honduras y El Salvador no solo comparten frontera en la olvidada Centroamérica, también son dos países marcados por una violencia sin límites que procede de un grupo muy identificable, las maras. Estas pandillas callejeras se caracterizan por controlar los territorios donde viven, imponer su propia ley al margen del Estado y llevar a cabo todo tipo de delitos, entre ellos las extorsiones, que hacen que la gente ni pueda salir a la calle a pasear. En ese contexto, hace ya más de un año que Bukele declaró la guerra a las maras e impuso un estado de excepción que ha permitido la detención de más de 70.000 personas. El gobierno salvadoreño incluso tuvo que construir una nueva cárcel, la más grande de América Latina, para meter ahí a todos los presos. Como se puede imaginar, de fondo hay denuncias sobre detenciones arbitrarias, sentencias sin un juicio justo, torturas, malos tratos y un sinfín de violaciones a los derechos humanos. De todo ello hablamos en un vídeo anterior, por si quieren verlo. El tema aquí es que todo eso llevó a una reducción de los homicidios sin precedentes en El Salvador y a una desarticulación de las maras. Y con esos datos era cuestión de tiempo que otros países intentasen replicar la estrategia de mano dura de Bukele, sobre todo aquellos que tienen la misma problemática con las maras. Y eso es lo que sucedió en Honduras, en parte por la propia presión de la ciudadanía que reclamaba más seguridad. Policía Nacional debe de recuperar en el menor tiempo posible los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado y sus pandillas. Para fortalecer esta estrategia de recuperación inmediata de los territorios sin ley, en los barrios, en las colonias, en las aldeas, en los municipios y en los departamentos, declaro emergencia nacional en materia de seguridad e instruyo a la Policía Nacional que por medio de sus evaluaciones comunitarias proceda a proponer los estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales en las diferentes áreas o sectores donde se amerite. Y así llegaba el régimen de excepción para las zonas más golpeadas por las pandillas, aquellas donde esas bandas tienen el control de los territorios y hacen extorsiones. Actualmente afecta a más de la mitad del territorio hondureño, incluyendo Tegucigalpa y San Pedro Sula, las ciudades más pobladas del país. Esta medida suspende varias garantías constitucionales como la libertad de circulación, el derecho de asociación, el de reunión o la inviolabilidad del domicilio. También permite a las Fuerzas Armadas y de Seguridad llevar a cabo detenciones y registros sin una orden judicial. Vamos, lo que ya vimos con Bukele en El Salvador. No cederemos ni un paso para cumplir con la misión que nos corresponde de proteger la vida y los bienes de todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, en el caso de Honduras, ese régimen de excepción no frenó la ola de violencia. Hace unas semanas, casi 50 presas murieron calcinadas y tiroteadas en una cárcel en un enfrentamiento entre bandas rivales. No fue un episodio aislado. Apenas unos días después, el país centroamericano vivió uno de los fines de semana más sangrientos del año. 13 personas fueron asesinadas en una masacre en el interior de un billar y otras 8 en diferentes crímenes a lo largo del país. Esa nueva ola de violencia llevó al gobierno de Xiomara Castro a tomar medidas drásticas, o al menos así las definió ella, y anunció la operación Fe y Esperanza, con la que fueron militarizadas la mayoría de las cárceles del país. De nuevo, los parecidos con Bukele. La sorpresa llegó con las imágenes difundidas por las autoridades. Es imposible no recordar los vídeos que ya vimos en El Salvador. Los presos sentados en el suelo,
Primero, hacinados en ropa interior, mostrando sus tatuajes y rodeados de agentes. Una humillación y una clara violación de los derechos más elementales, por muy criminal que seas. También se mostraron imágenes de la captura de centenares de armas de alto calibre, teléfonos celulares y satelitales, explosivos de fabricación casera y municiones. Todo ello incautado en las prisiones. A la operación en las cárceles se unió otra en las calles con múltiples allanamientos y también un toque de queda en dos de las ciudades más violentas de Honduras. Y no podían faltar aquí las recompensas, más de $30,000 para quienes faciliten las capturas de los responsables de las masacres. No fue la única decisión del gobierno. Es importante mencionar también que se instruyó para que Fuerzas Armadas pueda ejecutar a través de contratación directa la construcción y la habilitación de una granja penal en la isla del Cisne para poder trasladar a los miembros de maras y pandillas, especialmente sus cabecillas de alta peligrosidad. Como se pueden imaginar, todo esto que estamos viendo ha provocado fuertes críticas de las organizaciones de derechos humanos, abusos contra los presos que incluyen palizas, privaciones de sueño y recortes en las raciones de alimentos y agua, o denuncias de la población contra los cuerpos de seguridad por uso desproporcionado de la fuerza. ¿Y qué tan efectivo ha sido todo esto? Porque en El Salvador todas estas polémicas y cuestionadas medidas al menos sirvieron para reducir los homicidios hasta cifras históricas, algo de lo que presume Bukele todos los días en su cuenta de Twitter. En el caso de Honduras, Castro tomó posesión de su cargo a finales de enero de 2022 y en sus primeros meses de mandato consiguió reducir los asesinatos en casi un 13%, situando la tasa de homicidios en 38 por cada 100,000 habitantes. Es un logro, no hay duda. Se trata de la cifra más baja de la última década. Pero aquí habría que hacer un par de matices. El primero, el país sigue siendo uno de los más violentos de la región. El segundo, esos asesinatos se redujeron sin necesidad de declarar el régimen de excepción, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si realmente era necesaria esa medida. En estos 7 meses de excepcionalidad, las cifras oficiales muestran que los asesinatos se redujeron algo más de un 18%. Y en zonas como San Pedro Sula y Choloma, bajo toque de queda, esa reducción de homicidios llega al 82%. Respecto a los detenidos, las autoridades informaron que se detuvo a más de 1,000 integrantes de varias organizaciones criminales. La mayoría de ellos guardan prisión preventiva en diferentes centros penales. Además, unas 150 bandas fueron desarticuladas y en las diferentes operaciones se incautaron armas y drogas. Todavía es pronto para valorar esta guerra contra las pandillas en Honduras, sobre todo después de la militarización de las cárceles, pero la comparación con El Salvador es inevitable. Sobre Bukele existe un consenso más o menos claro. Su éxito para desarticular las maras se debe a que controla todos los poderes del Estado en apenas 4 años de mandato. Hay una deriva autoritaria innegable y que además es aplaudida de forma generalizada por la población. Eso es lo que principalmente ha permitido reducir los homicidios hasta cifras impensables hace unos años. Si, por ejemplo, Bukele pide reformas legales para poder implantar un régimen como este, la Asamblea se las aprueba esa noche y convoca plenaria extraordinaria. Si esas reformas violan la Constitución, la Sala de lo Constitucional emite un decreto al día siguiente haciendo una relectura de la Constitución para aprobar esa reforma legal. Si Bukele le pide a la policía y al ejército que cumplan con órdenes ilegítimas, las cumplen. E impuso a su fiscal general, si le pide al fiscal general encarcelar a esta gente, aunque no tengas expediente fiscal, los encarcela. Pero además sustituyó al 39% de los jueces y a eso los ha nombrado los jueces del régimen. Si les dice condenar sin pruebas en audiencias de 500 personas que duran 1 hora, el juez no tiene chance ni de verle las caras y los manda a todos a prisión por 2 años. En el caso de Xiomara Castro, todo esto, al menos de momento, no está sucediendo. El problema es que muchos líderes latinoamericanos comienzan a ver en la estrategia de mano dura de Bukele una solución a la violencia en sus países. Que en el discurso de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que fue hace un par de semanas, el presidente comienza a hablar en clave regional de los logros que se han visto en El Salvador. El presidente comienza ya a mostrar esta aspiración de hablar en clave regional, de exportar este, digamos, modelo Bukele o el bukelismo, como se le llama, a países de la región. De hecho, se encienden alertas, por ejemplo, de la influencia que pudo tener el gobierno salvadoreño en ciertas campañas en las elecciones de Guatemala, por ejemplo,
o los pactos que puedan haber a nivel político con gente en Honduras. Durante la pandemia, por ejemplo, el presidente envió camiones con vacunas hasta Honduras y la gente se lo agradeció. El presidente desde hace rato también viene hablando en clave regional, mostrándose como un líder que puede unir Centroamérica. Eso fue lo que dijo en la inauguración de los Juegos Centroamericanos. Pero el denominado efecto Bukele recorre América Latina. En la vecina Guatemala, donde siguen pendientes de la segunda vuelta presidencial, la candidata Sandra Torres aplaude públicamente el modelo del presidente salvadoreño y asegura que de llegar al poder seguirá sus pasos. Aunque les duela a quien le duela, yo voy a adoptar el modelo Bukele. No me voy a hacer bolas. Realmente ha funcionado y la voy a implementar. Voy a limpiar el sistema penitenciario que está lleno de corrupción y todos lo sabemos. Porque el modelo de Bukele vende. Es lógico, es tu seguridad, es salir a la calle. ¿Quién no quiere eso? El problema es que volvemos a olvidarnos de las raíces de esa violencia, que son la pobreza, la desigualdad, la falta de educación o sanidad, factores todos ellos que condenan a cientos de jóvenes a la exclusión. Jóvenes que solo verán en la delincuencia una forma de ganarse la vida. Luego, cuando uno revisa los indicadores económicos, desde el 2019 que el presidente Bukele llegó a la presidencia hasta el 2022, con esta encuesta de hogares de propósitos múltiples se llama, que tú acabas de citar, que es una encuesta hecha por el propio gobierno, uno se encuentra que la pobreza no solo no disminuyó, sino que se duplicó. Y esto implica que 55,000 familias más en El Salvador, que no eran pobres en 2019, pasaron a engrosar las líneas de pobreza en El Salvador. Puedes meterlos en la cárcel a todos, pero probablemente mañana tendrás el mismo problema porque las causas siguen ahí. Te volverán a reorganizar. Sin solucionar todos estos problemas estructurales, es imposible que esa seguridad se mantenga con los años. Es construir un país violento sobre más violencia. Mire, en realidad la inseguridad siempre ha estado. Hayan o no hayan militares, recuerde que dentro de lo que es la inseguridad del hondureño ha sido atropellado inclusive por las mismas fuerzas del orden. ¿Cuántos antecedentes no se han visto? ¿Cuántas postas no fueron desarticuladas? Porque eran parte del crimen organizado. La verdad que sí, porque si nos vamos a sentir más seguros, ya que me alegro que ya haya alguien que se haya puesto los pantalones para eliminar todo y tener seguridad, así como el país hermano El Salvador. En El Salvador se ha acabado eso, gracias a Dios, entonces sí estoy de acuerdo.